Estoy súper contenta de estar aquí. Esta idea la tuvimos hace como 4 o 5 meses con los chicos de Elevator Sound y habíamos elegido, bueno, un sábado y resulta que en un par de horas, el domingo mañana a la 1 de la mañana, es mi cumple. De ahí esas flores que, que me acaban de dar. Y, y elegí yo entonces hacerlo este fin de semana porque esto es mi regalo para mí misma. Pienso que en la vida no hay nada más bonito que compartir y me hace especialmente ilusión hacerlo aquí porque por primera vez en mi vida, llevo haciendo música desde un montón de años, he encontrado una escena que está centrada en el compartir, en estar juntos, en mirar lo que hace cada uno y eso, sí, eso es muy poco común y realmente quiero agradecer a la gente de Elevator Sound de aquí, Marco, Jamie, Eric, especialmente, ¿dónde estás, Eric? Eric, especialmente, que los que conocéis la tienda sabéis que es un crack, siempre está dispuesto a enseñar patches. Sí, en 2 segundos, aún a la gente que casi no compra nada, que yo por ahora solo estoy comprando cables porque estoy con esto. Pero sí, ha sido increíble poder empezar a ser parte de esta escena. También quiero agradecer a la gente de la Barcelona Modular Society, que también, bueno, pues está llena de gente, sí, también como muy bonita y estoy aprendiendo mucho y de hecho he dado un salto cuantitativo y cualitativo desde que he empezado a venir aquí y también a fijarme en lo que cada uno está haciendo, porque hay mucho nivel, especialmente, digamos, un nivel como más técnico. Y claro, el modular es mucho más complejo y difícil de entender, entonces cuando yo vuelvo a esto, es como que se me hace mucho más fácil. Así que eso es por las gracias generales. Luego os explico un poco cómo he estructurado esta cosa, aunque también os digo que tengo papeles aquí, pero también voy muy por así, como medio improvisado, porque hay tanto, tanto, tanto que decir que ni sé por dónde empezar, pero igual eso, que bueno, también os quería decir que tengo, visto que aquí también es una escena que se centra mucho en la relación con los fabricantes de cinte, que muchos son incluso de aquí, de Barcelona, pues yo he tenido la grandísima suerte de contar con el apoyo de Moog desde el 2016-2017. No os voy a dar los detalles para no aburriros, pero ha sido la primera y única marca con la que he podido, bueno, recibir apoyo, que a mí era una cosa que pensaba, ¿cómo hacen los demás cuando una marca les da gear de usar y todo? Y me siento súper afortunada porque ahora, además que han sido vendidos a una entidad más grande, pues eso ya no es posible. Entonces le tengo muchísimo cariño a la marca, pude visitar la fábrica, pude tocar en el Moog Sound Lab que tenían en aquel entonces en Carolina del Norte. Y eso, tengo como, creo que todos aquí tenemos un vínculo fuerte con nuestro instrumento. Y en mi caso realmente son instrumentos que los tengo en el corazón, me hablan muchísimo. Entonces este sinte es súper, súper versátil. Yo realmente pienso que se puede hacer de cualquier género musical con este sintetizador. Lo que os voy a enseñar hoy es lo que yo estoy haciendo ahora con ello. Estoy preparando un nuevo álbum que está únicamente centrado en esto, no hay nada más, no hay ningún plugin ni nada. En principio habrá el secuenciador Hapax de la marca francesa Squarp Instruments, pero hoy no lo he llevado porque lo que os voy a tocar no lo necesito y también así nos concentramos más en esto. Y mi investigación en este álbum se centra mucho en, bueno, en un par de, no sé si llamarles ideas o conceptos, pero cuando empiezo un disco siempre como hay cosas que tengo en la mente como presentes. Generalmente hay un contexto emocional o de vivencias que intento transmitirlo a través de la música. Os hablaré más en detalle de esto, de cómo yo hago a nivel de armonía y melodías para intentar transmitir algo que es más emocional. Pero también, sino en general, como me he querido centrar en la idea de movimiento.
movimiento, tensión y liberación de la tensión. Y de hecho creo que la síntesis realmente es una herramienta musical perfecta para transmitir esto. Y de hecho ahora ni entiendo cómo pude hacer música sin síntesis, que ahora me costaría mucho volver a instrumentos como más acústicos o eléctricos sin más. Entonces, a ver, en mi pequeña intro, ¿qué más os cuento? Sí, también os aviso que en casa he estado trabajando con mis monitores. A veces cuando me pongo los cascos, me parece que tal vez me estoy pasando a nivel de la saturación de los osciladores, que son osciladores que están hechos para tener como una distorsión natural, que a mí me flipa, pero justo con Eric estábamos como checando que igual al casco suena como un poco más distorsionado, pero creo que por lo que de hoy no nos molesta. Sí, y también los monitores, como veis, están ubicados de una manera un poco peculiar. Están aquí atrás, no se pueden mover. Pero entonces lo ideal hubiera sido como una estéreo como justo enfrente de cada uno de vosotros, porque hay bastante... Mira, de hecho, esto estaba mal puesto. Va a haber bastante movimiento de panning y de estéreo en general, entrar en detalle sobre cómo se hace esto con este sinte. Sí, en cosas generales, también antes de empezar os quería decir que os quiero también enseñar cosas que no tienen tanto que ver específicamente con este instrumento, cosas que se pueden transferir a vuestro sinte, que sea modular o otro. Y concretamente quería como decir algo sobre el hecho que pienso que es bastante diferente, a ver, creo, nuestra manera de acercarnos a un instrumento así según nuestro background. Hay gente aquí que viene más del mundo de DJ, entonces creo que les saldrá como igual movimientos o ideas del mundo del DJ. Yo en mi caso empecé con una humilde guitarra clásica, vengo más digamos del pop / rock. Creo que en mi corazón sigo siendo guitarrista, aunque ya no toco guitarra, pero desde que toco el Grandmother, que fue mi sinte anterior, muchas veces tengo la sensación de estar tocando en una banda y específicamente me recuerda cuando estaba en un grupo de rock y creo que es por la manera en la que toco acordes. Entonces, de eso os quiero hablar un poquito también. Y sí, entonces me voy a callar, que ya estoy harta. Os toco un primer tema, ¿vale? Y ya después pues entramos en el sinte. He querido tocar temas enteros y no hacer como el típico walkthrough de en plan, bueno, hay 4 osciladores, aquí escuchamos, no me necesitáis para esto, hay miles de tutoriales súper bien hechos en YouTube, así que me quiero centrar más en lo que yo estoy haciendo ahora y eso solo se puede escuchar con música, así que empezamos. Gracias.
Me hace mucha ilusión porque esto lo he acabado como literalmente hace dos o tres días. Y bueno, me emociona mucho tocar nueva música para vosotros. Así que si os parece, pues entramos en qué había en este tema. Justo antes sí que os voy a contar un poco lo que es muy específico de este sinte. Bueno, no sé si habéis mirado un poquito antes de venir. Este sinte entonces es parafónico, es la primera cosa que igual hay que decir. Parafónico no es polifónico, entonces ¿cuál es la diferencia principal? Si eso fuese polifónico, cada vez que toco una tecla, esto correspondería a digamos, a un camino entero, que sería el oscilador, el filtro, los envelopes. Cada voz también podría tener su propia modulación, ¿vale? Aquí no es así. Si yo toco en modo parafónico de 4 voces, si yo toco 4 teclas, sí que voy a tener 4 notas, pero todas van a tener que compartir el filtro, o más bien los filtros, porque en realidad hay dos, los envelopes y la modulación y cualquier cosa, ¿vale? Entonces es como una especie de mix, de cruce entre parafónico y polifónico. Hay gente que sí o sí quiere tener polifónico y hay otros que dicen, no, eso es muy interesante, esa especie de vía media. Pero eso es si lo pongo en modo de 4 voces, que es... ¡Ah! Hostia, se me ha olvidado. Para vosotros, es como... Yo fui profesora, es como volver a estar en una clase. Venga, chicos, cada uno tiene su papelito. Eh, eh, Podéis colorear. No, la verdad que si lo queréis guardar como souvenir, recuerdo, estáis bienvenidos. También aquí si hay gente a quien le interesa el rollo mucho más, digamos, técnico, os he impreso el signal flow del sinte. Atrás también os he, bueno, precisamente lo que estamos hablando ahora, el signal flow del modo parafónico. Y también para cuando entraremos en lo del filtro, que es muy complejo, también aquí están 3 diagramas que os enseñarán la diferencia entre los dos. Voy pasando por si alguien quiere echar un vistazo ya. Entonces, lo que os decía, entonces, si todo el mundo tiene una hoja, genial. Veis que el modo de 4 voces, entonces, en una hoja así A4 queda un poco pequeño, difícil de leer, pero si miramos entonces la estructura del sinte tal cual como lo tenemos delante, empezamos con el arpeggiator sequencer a la izquierda. Abajo también están unos... abajo no aparecen en la patch sheet, pero si miráis el sinte veis que tengo una pitch wheel que yo personalmente nunca uso. La mod wheel es súper importante porque si esto está bajado, no se escucha la modulación, ¿vale? Se escucha la modulación a la medida que esta mod wheel se abre. Luego tenemos la modulación. Luego tenemos un primer módulo de utilities que, sí, para los que no sepan tanto, sí, bueno, ya lo veremos después en detalle. Luego tenemos la sección de osciladores. Luego la sección del mixer, donde se mezclan esos osciladores. Luego tenemos el filtro, o más bien los filtros. Si os fijáis, está escrito filters en plural. Y es porque a partir de aquí el camino de este sinte es estéreo. Es otra de sus características. Entonces ya os contaré. Se ve solo un botón de cutoff, pero sí están 2 filtros al interior. Después tenemos el segundo módulo de utilities, que incluye un segundo LFO que es súper útil. Y luego tenemos los envelope generators. Hay 2. Hay uno que es para el filtro y otro que es para el clásico para controlar la amplitud, que luego irá al VCA, que nos da el volumen. Y luego tenemos la sección del stereo delay. Ahí también, aunque parece que es solo uno, son 2 delays. Y después tenemos el output y la selección esa que os decía justo de parafonía. Entonces,
ese modo de parafonía de 4 voces en esta canción no lo he usado. Tampoco he usado el modo duofónico, que es de 2 voces, que es un poquito para mí como el menos intuitivo de usar. Y luego estamos en el monofónico. Es lo que os he tocado ahora, era todo monofónico. Es como un sinte gordo monofónico de 4 osciladores. Y ahora voy a entrar un poco pues precisamente en el detalle de lo que os he tocado. Para empezar, lo primero que escuchemos, entonces voy a poner el sonido más bajo, pero a ver, para hacer reverse engineering tengo que volver a cómo estaba al principio. O incluso, mira, puede ser divertido, lo voy a hacer con vosotros. Vuelvo a poner el sonido, a ver, un poquito. Pongamos esto, lo del principio. Sí, entonces estaba también con un arpegio. El arpegio es lo que nos va a dar el pulso de un quinto oscilador que he sacado de la sección de modulación. Este arpegio también os digo que está en 2 octavas y también lo he puesto en forward, backward, es decir, que avanza y retrocede. A ver, entonces, la canción empieza con simplemente un acorde aquí y otra nota más arriba. Es algo que me está saliendo bastante natural, especialmente en un teclado grande así. El tema entonces había empezado y acabado con esto. A ver, sí que voy a volver a lo como estaba al principio. Después de esto, estábamos en modo de estéreo. Entonces el filtro, brevemente os cuento que tiene tres maneras de combinarse, o los filtros. No sé si alguien tiene la hojita. Bueno, si miráis la patch sheet, veis que en el medio de la sección del filtro hay un switch que dice Series, Stereo y Paralelo, ¿vale? La canción empieza en stereo, acaba en paralelo. Entonces en stereo tenemos 2 filtros low pass. Tienen que compartir el mismo cutoff que está aquí. Sin embargo, el botón que se llama Spacing, que está abajo en este mismo módulo, me va a permitir hacer un offset de la frecuencia del primer filtro, de la primera frecuencia de cutoff. Concretamente, a ver si lo escuchamos bien. Voy a quitar la... Entonces esto, por cierto, veis que si quito esto, estoy con noise. Lo que he hecho, he sacado desde mi sección de modulación el wave out. La modulación la puse a audio rate, entonces para los que no sepan, el LFO es un oscilador de baja frecuencia que generalmente se usa para modificar el sonido. Vamos a escuchar cómo suena si está en baja frecuencia y lo que se llama luego push to audio rate. Por cierto, si hay preguntas me podéis parar porque al final no sé muy bien el nivel de cada persona aquí y me podéis hacer preguntas también, ¿vale? Entonces, si lo escuchamos, eso, me gusta también mucho escuchar esto. Bueno, aquí está el LFO rate como bajo. Y ya se empieza a escuchar un pitch. Cuando os digo que se puede hacer cualquier tipo de música, es que también es esto, es que alguien que quisiera hacer algo como súper loco y ruidista, con este synth está increíble. A mí ya me da ganas. Y la verdad es que no sé muy bien por qué. En realidad a mí me parece que aunque esta onda Sotus también la tengo disponible en los osciladores, no sé, me parece que suena como súper bien cuando viene del LFO. Entonces, por cierto, para escucharlo, entonces he podido elegir una entrada en mi mixer. Yo he elegido el Noising porque así tengo los otros osciladores disponibles. Yo lo puse así. Sí, más o menos. Entonces, después
abrí el oscilador número 3. Aquí estoy reponiendo todo como tenía que ser para que suene igual que al principio. Vale, tengo que bajar esto. Y creo que ahora está bien. Entonces, a mí lo que me mola en este caso es que este oscilador que he creado de onda de Sawtooth no está siguiendo las notas, solo está siguiendo este ritmo que está dado por el arpegio. Entonces, como me gusta que dé como una cosa como que nunca se para durante toda la canción. Segundo oscilador, cuando estoy empezando ya a tocar más acordes. Voy abriendo. Este segundo oscilador está puesto a la misma altura que el otro, pero sí que hay un pequeño cambio de frecuencia. La frecuencia se gestiona aquí y eso ya hace que no es exactamente lo mismo, aunque es muy parecido, pero sí. Y luego voy abriendo el tercero y obviamente estoy abriendo los osciladores en momentos que son como que van con la melodía. Entonces, una vez que ha acabado esta progresión, ya me pasó algo que yo considero como una especie de chorus. Ahora abro el segundo. Lo que hago es un poco deportivo. Es toco y muy rápido tengo que irme a por ello. Entonces hago... Y luego voy a la misma sección que el principio y abro el cuarto oscilador. Después voy a subir el sustain, que nos va a dar como cada vez más volumen. Y como esa cosa un poco más agresiva. Y de repente le voy a poner la modulación aquí a tope. Voy a subir esta mod wheel al máximo. De hecho, todavía no estoy convencida que en el disco será así porque me parece que se acelera un poquito demasiado el ritmo, pero... Aquí si me habéis visto con duda es porque todavía estoy como aprendiendo los acordes, entonces yo no tengo formación clásica, muchas veces la gente piensa que sí, pero no. Me enseñé a tocar el teclado yo misma y una de las cosas que más aprendí con el Grandmother, que tiene un teclado más pequeño, es que en ese tipo de teclado como más restringido viene genial aprender a tocar inversiones. Entonces, si volvemos a los acordes del principio, del primer chorus, aquí había un sol. Perdón, aquí. La inversión es que en vez de tocar lo que voy a hacer es tocar esta nota, pero aquí. Luego, en vez de tocar esto, voy a tocar. Y en vez de tocar la menor así, lo voy a tocar. Como que ya además me está haciendo pasar a frecuencia más grave, como que ya estoy introduciendo, pero entonces a veces me lío y por eso a veces como que tardo demasiado en pasar a eso. Y luego habréis notado que después de esta sección de repente hubo un mega cambio de ritmo.
cómo se hizo esto, pues lo volvemos a hacer. Todo aquí. Aquí también he tenido que ser súper rápida. Entonces eso es porque he sacado de mi LFO, de este segundo LFO, el que no me está dando el Sawtooth oscilador extra, he sacado una onda cuadrada. Este LFO es genial porque tiene poca cosa. Solo tiene una posibilidad de poner un rate dentro. Obviamente tiene el típico botón el knob de LFO rate. Pero lo que tiene de muy guay es que se pueden sacar dos ondas simultáneamente. Entonces, en la primera, la triangular, de hecho la estoy usando para hacer un pan dinámico. Luego os enseño también esto. Pero en este caso, entonces estoy sacando esta onda cuadrada y al ser cuadrada, pues me da ese ritmo como súper exagerado, básicamente. No es nada... Podemos probar a ver cómo sería si aceleraba el LFO. A ver. No lo he probado, ¿eh? Es menos interesante, así que se queda así. Y pues para volver a este segundo LFO, ya veis que aquí tengo patcheado, entonces espero que veáis bien. Aquí tenemos un multiplier. ¡Qué tarde! Es amiga mía. No te has perdido mucha cosa. Entonces, un multiplier aquí... yo tardé bastante en entender cómo funcionaba, porque el Grandmother tiene uno también. Entonces son 4 jacks que, ¿cómo explicarlo? No me está saliendo la explicación técnica, pero básicamente todo se está compartiendo aquí. Entonces, si quiero, por ejemplo, mandar 3 CVs aquí y usar el cuarto jack disponible para ir a modular una cosa, puedo hacer esto. Al revés, también podría mandar un CV de modulación aquí y luego mandarle a 3 cosas que quiero modular, en plan un pitch in, un pulse width modulation de un oscilador y un linear FM de otro oscilador. Es como algo que funciona, es una especie de mixer que funciona en cualquier sentido que uno quiera darle. En este caso lo tengo ocupado, entonces le he mandado la onda triangular de este LFO. Aquí tenemos 2 cables que van a los primeros atenuadores y lo que he hecho es que están puestos en posición opuesta, uno en positivo, otro negativo. Y esto va a hacer, y luego esto se manda a los VCAs, que es lo que nos da el sonido final, a cada uno de ellos, al CV, y entonces va a hacer que el sonido va a estar como paneado de manera rítmica con este LFO. Entonces lo podemos escuchar ahora mismo. Esto de hecho no se puede tener en cualquier momento de la canción porque puede ser un poco too much. Si ya hay como mucha cosa que se está moviendo, te puedes marear un poquito. y también si pones cascos, es como que también te puedes dar cuenta que igual te has pasado un poco. O sea que eso me parece bastante delicado del trabajo de síntesis, que según lo haces con monitores o casco, no te da la misma sensación. A ver, entonces, lo vuelvo a poner en el centro. Entonces, cuando está en el centro, los atenuadores, no se escucha nada. No se va a escuchar esta onda triangular. Y ahora sí, lo voy a exagerar, ¿vale? Voy a abrir como más a fondo. Y si todo va bien, vais a poder escuchar como... ¿Sí? ¿Estáis oyendo que se va como de un... ¿Sí? Vale.
Entonces, luego hubo una parte de transición un poco complicada. Entonces, si tenéis curiosidad, justo creo que era María, que ha venido de Madrid, que no sé dónde está María, que antes tenías, tu pregunta era cómo gestiono los cambios, ¿no? Pues la manera, la respuesta es los manejo con un montón de notas en esos pad sheets, porque no hay otra manera. Aún así se me explota un poco la cabeza cuando se empiezan a acumular canciones y que igual te empiezas a confundir entre una y otra. Y entonces entonces tengo las secciones como marcadas. Aquí puse break, que era esta cosa de la onda triangular. Y luego tengo transition to harpsichord. Lo he puesto harpsichord porque el sonido final me recordaba un poco un harpsichord. Y cojo un boli de otro color y me pongo A para la primera cosa que tengo que cambiar. B, C, D, E. Es la única manera y de hecho sí que importa mucho porque a mí me gusta mucho tener como canciones dentro de la canción y si no cuido las transiciones, pues es que no fluye. Yo creo que es bastante obvio que hay varias partes, pero la idea es que no sea desagradable o demasiado raro. Entonces, no voy a pasar por esos cambios con vosotros para no alargar más, pero al final acabo con un sonido completamente distinto porque voy a pasar, entonces he cambiado bastantes parámetros. Bueno, sí, voy a tener que repasar de todas maneras. A ver. He bajado la modulación y el oscilador S. Porque ya es como que si no va a tomar como demasiado protagonismo. Estos cambios he aprovechado, los he hecho con el rate, esta cosa, con el rate division in puesto. Luego he cambiado el envelope. ¿Veis que está como más seco ahora? He cambiado un poquito la frecuencia del segundo oscilador. Y incluso he cambiado la altura de un oscilador. Después cambio el cutoff y también el spacing del cutoff, es decir, el segundo low pass. Ya veis que ha cambiado ya muchísimo el sonido. Y ahora en principio estoy lista para la última parte. Aquí hago un break. Paro esto, quito esto, vuelvo a poner esto. Mientras tanto me he puesto en el modo split. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy importante porque eso también nos va a ayudar a tener mucha estéreo. Al principio de la canción estaba en el modo que se llama amp envelope. Eso significa que los VCAs solo recibían información de el envelope de amplitud. El envelope de filtro me mandaba información solo a este filtro, ¿vale? Porque tenía el envelopement puesto a full. Ahora, pasando al split mode, es muy interesante, porque esto ya para de ser un envelope de filtro, se vuelve un segundo amplitude envelope, aunque no está escrito, pero sí lo es. Y este ahora va a controlar el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, con eso vamos a ganar también en estéreo, porque no están puestos de la misma manera. No hay muchísima diferencia, pero aquí hay un poquito más de release, un poquito más de decay. Y ya puedo empezar mi sección que llame la sección de harpsichord, que es así. Que ya es muy diferente. Ya paso la otra vez esto. Sí, y también aprovecho también para enseñaros cositas de composición. Ahora voy a hacer, es como retomo esta especie de chorus, pero le estoy cambiando y la idea, a mí me gusta mucho jugar con cosas que son un poco de tensión, como una nota que igual entendemos que igual no debería estar ahí, como que roza el estar out of tune, pero no. Y para mí es un poco así que se genera como, sí, algo igual más expresivo. Entonces,
en vez de hacer esto, os voy a enseñar. El chorus era así. Debería ser. Es bastante alegre. Eso era el chorus, ¿vale? Pues ahora estoy haciendo esto. Mismo acorde... no. Ya como más melancólico. Y ahora, en vez de hacer esto, voy a hacer esto. Y con esta nota. Si lo vuelvo a hacer, como voy a hacer todo seguido, ¿vale? Para que se escuche más como... A ver. Que se nota un poco... Y ahora son... Esos acordes no son nuevos dentro del contexto de la canción, pero sí que no estaban en el anterior chorus. Y también he cambiado la manera de... Ahora estoy tocando dos notas extra, ¿vale? Entonces en vez de hacer, por ejemplo, esto, estoy haciendo... Oh, sorry. Este es porque he hecho... a ver, perdona. Y luego voy a hacer... Y... Esos son truquitos para que el arpegio no sea tan aburrido, porque la verdad que si os soy sincera, le tengo un poco de manía al arpegio porque me parece que se puede parecer como todo mucho. Entonces, de cierta manera, es que hay que inventarse trucos para que sea más personal. Entonces, como añadir dos notas en vez de simplemente una, puede ser una de ellas. Y luego voy a otra sección que me va a permitir enseñaros cómo suena de bonito el bajo de este sinte. Y lo voy a enfatizar ya no tocando en esta parte, solo tocando por aquí. Y voy a bajar el spacing, así uno de los... ¡Ay, mierda! Perdón. Estaba todavía en estéreo, se supone que estaba en paralelo. Qué raro. Bueno, sigo por aquí. Y voy a bajar el botón del spacing, ¿vale? Esto os lo quiero enseñar porque Moog es súper famoso por sus sonidos de bajo. De hecho, a veces a mí me pone un poco nerviosa las reseñas porque siempre es un tío que dice, bueno, aquí tenemos el típico sonido Moog y te sacan siempre este sonido, que la verdad que puede molar, pero también esos sintes son capaces de hacer muchísimo más. Pero aquí está, lo escuchamos un poquito, voy a quitar el delay, soy súper fan de delay, tal vez exagero un poquito incluso. Como lo tenía yo, era el que más bonito sonaba.
Y eso. Y al final voy a quitar un poco del sustain de este envelope. Y acordaros que entonces ahora este envelope controla el lado izquierdo. Lo puedo bajar aún más. Y del otro lado también. Ay, en realidad estaba bien antes. Me estoy todavía liando con los settings. Y bueno, y al final sí que paso a modo paralelo. Y también aquí tenemos otra vez como un poco otro ambiente. Aquí, ¿os acordáis de este LFO? Pues ahora estoy sacando una cuarta copia desde el mold que está aquí. Lo mando a este atenuador y desde el atenuador lo mando al primer cutoff. Y esto que hace aquí es un dead patch. Eso va a hacer, lo pongo en el cutoff number 2 y esto hace que este segundo cutoff no va a recibir el cambio que le estoy mandando. Y ahí está el final de la canción. Vuelvo a poner delay. Abro la modulación del cutoff, que se debería escuchar un poquito. ¿Veis que está haciendo como esto? Aquí también, para volver a lo que os decía de introducir variación, aquí he hecho esto y luego he hecho 3 veces, bueno, 1, 2, 3, y esto cuando el arpegio está puesto me va a generar una especie de rebote. Vuelvo a hacer. Y al final de la canción, básicamente, y eso os quería decir que es bastante importante para mí a nivel de cómo yo me acerco a la síntesis, estoy como intentando usar el instrumento como si fuera una mesa de mezcla. Creo que me viene esto del hecho de haber escuchado mucha música jamaicana de los años 70, mucho dub, en el que esto es fundamental. Y entonces voy a bajar los osciladores y voy a volver a subir la onda de Sawtooth. Y acabo con un acorde muy diferente que da como sensación de que esto se ha acabado. Así, desconstrucción del tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Es demasiado complejo? ¿He entrado demasiado fuerte? ¿No? Marco me dice que está bien. Sí. ¿Por qué elegiste este synth? ¿Y por qué elegiste este synth? Ah, Trabajar con este synth. ¿Y por qué elegiste hacer un disco entero usando solo este synth?
Pues mira, entonces la respuesta es que Moog me pidió ser beta tester de los plugins de los Mooger Fuggers que hicieron en 2022. Yo ya no trabajo con plugins desde 2021, pero me parecía un tal honor que me pidieran a mí hacerlo. La razón por pedirme es que yo he trabajado bastante con los Mooger Fuggers, entonces bueno, total que dije que sí y me iban a pagar. Y cuando vi cuánto me iban a pagar y darme un Mavis, que es como un pequeño módulo que sacaron en esa época. Y yo pensé, hostia, a mí me apetece mucho el matriarch y pensé, casi seguro a ellos les sale lo mismo pagarme o darme un matriarch. Entonces les pregunté y me lo mandaron. Y así fue. Pero igualmente yo creo que igual me lo hubiera comprado. Yo sinceramente pienso que por el sinte que yo creo que este es un sinte de por toda la vida y no lo digo porque lo recibí de pago. Yo creo que realmente es que es semimodular. Ah, eso es otra cosa que se me olvidó deciros, que el origen del sinte a nivel como de construcción son los módulos de los sintes de la serie 900 que sacaron en los 60. O sea que realmente son módulos asemblados juntos. Han sido pensados para ser así, como que replican los circuitos de la época. Y luego, ¿por qué he elegido hacer un disco? Me parece muy fuerte mi voz. ¿Por qué he elegido hacer un disco entero con eso? Es que me gusta ponerme retos para seguir avanzando, no hacer la misma cosa. Y a mí personalmente me ayuda muchísimo la restricción. De hecho, por ejemplo, me interesa mucho ver lo que los demás hacen con modular, pero a mí personalmente, por cómo soy de personalidad, creo que me angustiaría bastante, porque esto lo veo como tan abierto que quiero tener 8 vidas para hacer algo. Con este, pues me tendré que apañar con la vida que tengo, pero es como que esto a mí me tranquiliza. Pienso que me puedo concentrar en esto. Y, y eso, me gusta como sacar partido a una cosa. ¿Y en tus otros discos también tenías limitaciones así? Sí, el último estaba hecho casi peor porque era con el Grandmother, que es monofónico, y solo 2 delays, un Space Echo de cinta y el Mooger Fugger MF104M, que es mi delay favorito, que de hecho se parece un poco a este. Así que, y de hecho, este disco el último, hay gente a veces que me dice, wow, ni me había dado cuenta que es un sinte monofónico. Porque creo que no hay ninguna, que yo sepa, hay poquísima gente que ha hecho discos enteros con un sinte monofónico y no está overdubbed. No estoy haciendo en plan Wendy Carlos, que me pongo 10 monofónicos uno encima del otro, no, es uno. Así que eso, y sí, antes sí que usaba más instrumentos, como que tengo un largo recorrido de instrumentos acústicos, pero eso para mí es genial, es un montón de instrumentos juntados y el hecho que sea semimodular, pues ya se puede hacer como tantísimo. Mm. Otra, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, En algunas ocasiones has utilizado tanto el Matriarch como el Grandmother a la vez. todavía no. No, ya sé que sí, se pueden conectar y seguro hacer algo muy loco, todavía no. Creo que primero me voy a centrar en esto y sí. Ok, entonces paso a otro tema nuevo que tengo. Sí. Ah, sí. Muy bien. Ok. A ver, y ahora quito esto. Entonces, mientras voy pachando, os explico lo que pasa aquí. Todavía tenemos el LFO, tenemos algo como bastante similar. Vamos a empezar con un pan de LFO también. A ver, me voy a concentrar también. Ahora ya no tengo arpegio, voy a tocar un acorde que va a ser constante durante buena parte de la canción. Lo pongo en hold aquí. Mi modulación va a ser muy diferente, va a ser de onda cuadrada como para dar un típico ritmo, como muy básico, digamos. A ver, creo que está así.
Tengo un poco de modulación también que en el cutoff. Mucha modulación tengo el pulse width amount a fondo. Esto me va a hacer variar las ondas que son cuadradas o narrow pulse de mis osciladores. Y ahora sí que pasamos al famoso modo parafónico de 4 voces, lo que me va a permitir tocar acordes fijos. Antes teníamos la sensación de acorde por el arpegio, pero ahora sí que va a ser acorde de verdad, como 4 notas juntas. O más bien un acorde y siempre una nota extra. El primer oscilador es de sawtooth, el segundo de cuadrado, tercero narrow pulse, tercero cuadrado. Mis osciladores todavía no están sincronizados. Estos vais a ver que es una gozada total. El tema de la sincronización y cambio de frecuencia, yo me divierto muchísimo con esto. Me parece muy potente. Las alturas estamos con todo en 8, menos el cuarto oscilador que está en 4. Ya quito el noise por ahora. Quito este patch para no liarme. Esto también lo puedo quitar. Tengo al principio de la canción, va a ser como una especie de subida lenta para crear una especie de suspense, eso espero. Los 3 osciladores están a las 12. Estamos en modo de serie, entonces el modo de serie, en vez del otro que era stereo, que era 2 filtros low pass de cada lado, ahora tenemos un high pass que va directo dentro del low pass y sale en mono. Entonces ahora el filtro no nos está dando estéreo como antes, es simplemente high pass into low pass. La resonancia no la estoy usando, tengo el cutoff totalmente abajo. Me tengo que preparar otro cablecito, creo, sí. Ay, aquí. Es que estoy haciendo todo en directo, de verdad. Vale. En mi atenuador tendré hay varios patches que tengo que empezar. Tengo que preparar antes de empezar la canción para no liarme. Sí, a ver, aquí un truquillo para la gente que tiene este sinte. Una pena es que hay cosas bastante importantes de patch points que están atrás. Entonces mi truco ha sido venir a Elevator Sound, comprar buenos cables y ponerme etiquetas, y entonces voy a coger el Keyboard Velocity Out. Entonces me coge la velocidad de lo que voy a tocar. Esto va a entrar en el input de mi atenuador. No vamos a escuchar nada porque ahora el atenuador está en 0, cosa que bloquea la señal, ¿vale? Pero sí que entrará al cutoff número 1. Eso es. Envelope amount está a las 3 p.m. Keyboard tracking, que es como el hecho que es un tipo de modulación que básicamente las notas que estoy tocando en el keyboard mandan información al filtro para que se abre más si es una nota aguda y menos si es una nota baja. Entonces esto para esta canción lo quito. El L4 rate está exactamente al mismo ritmo que antes, que es un ritmo que le va bien. Estoy en modo de amp envelope a nivel de VCA. Mi información va a venir solo de este envelope. Y también tengo que hacer cambios en el filter envelope. Y creo que así ya está. Y mi delay es más o menos igual. Por cierto, entonces este delay siempre ahora lo tengo en ping pong porque me mola, que me hace como más estéreo, y generalmente lo suele tener bastante largo y uso el spacing. Entonces de la misma manera que mi filtro es doble aunque no se ve, y el botón de spacing es lo que uso para hacer un offset entre el primer filtro y el segundo filtro, pasa lo mismo con el delay, solo un solo knob de time, pero yo con el spacing lo voy ajustando. A ver si os puedo enseñar un poquito los segundos. Vuelvo a poner arpegio, a ver. No
no se escucha bien con esto, ya os enseñaré mejor. Bueno, ahora cruzando los dedos porque es la primera vez que toco esto, así que espero que está todo bien. Eso es la típica cosa que muchas veces me causa problemas en concierto. Si el rate no está puesto exactamente como quiero, el ritmo será demasiado rápido o no. Voy a exagerar con el rate, con el mod wheel para que escuchéis. Creo que ahora está bastante bien. Espero que sí. Es la típica cosa que solo se puede escuchar en el momento que uno hace el tema. Así porque, por cierto, habéis visto que no hay ningún preset. Así que esto siempre reempezar y rezar para que salga bien. Creo que es demasiado rápido.
Bueno, estoy muy emocionada de haberlo tocado porque esto en mi música nunca lo he hecho, así que me hace... Bueno, los que hacéis música desde mucho tiempo sabéis cómo es cuando uno encuentra algo nuevo, se emociona y por supuesto que cuando os diga que es súper divertido, es que es muy divertido. Así que hacemos otra vez reverse engineering de lo que está en este tema, que es como casi varios temas en uno. A ver, entonces volvemos al principio. Entonces habéis entendido que obviamente aquí el protagonismo principal es con el juego de frecuencias. Si volvemos al principio, teníamos entonces, para resumir, teníamos esta especie de pulso que le estaba dando la onda cuadrada de la modulación, que estaba más o menos a 75%. Estábamos en el modo de serie, hemos ido cambiando, hemos pasado por los 3 temas, entonces también me gustaba la idea de tocaros este tema, porque solo en este tema como que hemos pasado por mucha cosa del sinte, y entre otras cosas ese famoso filtro con 3 posibilidades que la verdad es muy difícil de explicar. De hecho, hay los que estamos aprendiendo con este sinte, pasamos tiempo en foros para ver si las cosas son normales a veces, y el filtro ha generado como bastante controversia. Incluso, bueno, hay varios threads de gente que dice, pero eso es normal que... Y es cierto que yo también al principio como que me dio un poco de frustración, porque el filtro del Grandmother, por ejemplo, es súper instantáneo, le puedes mandar lo que quieras. Por cierto, que aquí también hay un input de audio, entonces los que sois multiinstrumentistas o que cantáis o lo que sea, podéis procesar el sonido también por eso, como si fuera un banco gigante de efectos, y eso mola mucho. Pero es entonces este filtro que incluso es tan difícil de usar a veces que hay gente que se pregunta si su unidad no tiene un problema. Pero generalmente la conclusión de todos esos threads es, ok, vale, una pena que no sea como un filtro tan fácil de usar como ha sido el caso de nosotros sintes de Moog, pero me quedo con el sinte porque es increíble. Pero sí que es bastante difícil a veces de encontrarle un punto. A veces te encuentras con ningún sonido y no entiendes muy bien por qué. Pero supongo que a nivel de ingeniería ese ha sido el precio de pagar por tener un instrumento como más versátil, ¿vale? Entonces, creo que se me olvidó abrir en algún momento un atenuador que me tenía que hacer algo en el cutoff. Pues, vale. Entonces, si volvemos a cómo está en el principio, vale. Ok, entonces me vuelvo a poner en hold. A ver, ¿qué? Está súper fuerte. Vale, claro, he cambiado mucho de frecuencias al final. Vuelvo a 884. Entonces, vamos a hablar a fondo de este tema de los osciladores, la posibilidad de sincronizarles y la diferencia entre lo que hace el knob de frecuencia cuando está sincronizado y que no. Ahora, aunque este botón está encendido, si yo no pulso esas teclas, nada está sincronizado, ¿vale? Que puede un poco a veces como confundir, pero no. Entonces, ahora lo que va a pasar cuando voy a dar un giro completo a este knob, si lo giro completo hacia el sentido del reloj, me va a dar una quinta justa, es decir, 7 semitonos arriba de esta nota, y si al revés, una quinta justa abajo, ¿vale? Entonces vemos cómo suena esto. Pero no sé por qué. A ver. Claro, sí, porque esto estaba puesto. Okay. Lo hice todo bien entonces. Ok, entonces, ahora os enseño, es una cosa un poco compleja de explicar, pero os voy a enseñar que a veces es muy importante el orden de las notas. Si yo quisiera, por ejemplo, yo podría tener ganas de decir, pues mira, yo voy a tocar esta acorde de fa menor, empiezo con la bajo, medio,
y añadió mi cuarta nota. Pero vais a ver, os explico después por qué, vamos a tener un problema con esto. Entonces yo lo que estoy haciendo, empiezo por la del medio, añado el bajo, la tercera y luego mi nota extra. Que ahora no escuchamos porque, ¿os acordáis? Es un buen momento para revisar el modo parafónico. Primera nota que toque va a estar en el primer oscilador, la segunda en el segundo, la tercera en el tercero y la cuarta en el cuarto, ¿vale? Es lógico. De ahí también veis la lógica de pensar en este instrumento como si fuera una especie de mixing desk, porque puedo hacer lo que me da la gana con esa mezcla de osciladores. Entonces empiezo así, voy subiendo el cuarto poco a poco. Y esta cuarta nota más aguda es ella que me va a interesar de tunear. Entonces me voy a centrar primero en este cambio de frecuencia de la cuarta. ¿Por qué? Porque se nota más al ser más aguda, ¿vale? Y además yo le voy a añadir un poquito de... le voy a poner un poquito más en el mixer, aunque también hay que decir que aquí suena un poco diferente de mi casa. Entonces, bueno, hay que variar. Y entonces aquí vamos con este cambio de nota. Entonces si lo aíslo, y abajo. Hasta ahora todo fácil. Luego me voy a una nota mucho más baja. Es más baja no solo porque la voy a girar hacia sentido contrario, sino que también este oscilador está puesto en el modo, en la altura de 8. Ahora lo escuchamos solo. Está así y yo le hago. Entonces esto con un sub es mejor para escuchar. Y luego le doy un subidón lento. Hasta reubicarle en el centro. Importancia del orden de las notas, lo que os decía antes. Entonces, concentración porque no es fácil de entender. Os dije que entonces que cada knob me da arriba y abajo una quinta justa. Si hubiese tocado esta nota en segundo, vamos a hacerlo, ¿vale? Vais a ver que no va a sonar tan bien. ¿Vale? Que es un follón. ¿Por qué es un follón? Es porque al bajar esa nota de una quinta, a ver qué sería si no me equivoco, me da una nota, me da aquí un re bemol que se queda completamente fuera de esta serie de acordes que va a ser la serie de acordes del tema. Entonces por eso no suena bien. Y de hecho cuando me pasó la primera vez en el estudio pensé, pero ¿qué ha pasado? ¿Que uno de los osciladores se ha detunado o algo? Pues no, era simplemente que esta nota, si la detuneo de una quinta justa, me sale fuera del rango de acordes que tengo con esos bemols que tengo puestos. Entonces, a ver, bueno, aquí estamos con esto, bien. Y luego nos quedamos en el modo de serie, pero le vamos a dar una personalidad muy diferente haciendo un par de cambios. Vamos a pasarnos a ondas cuadradas por todos los lados. Subimos dos octavas. Quito el efecto del LFO del pan porque se vuelve un poco en follón. De hecho, lo tendré que verificar todo en casa también. Y aquí le pongo un poco de noise para darle como un aspecto un pelín más percusivo, sin pasarme tampoco. Y ahora voy a subir el cutoff y el spacing. Perdón, al revés.
subo el cutoff y bajo el spacing. Estaba así. Y veis que da como una especie de pulso como más fuerte. Y vuelvo con mis... y ahí se vuelve como más interesante porque al hacer mucho más cambios ya estoy acabando con acordes incluso distintos. Y acabo haciendo como un tuning a mano, o sea que me voy a algo un pelín más complicado, pero se hace a oído, y que es un acorde que después voy a mantener hasta el próximo paso, que es esto. Concretamente ni sé qué acorde es, pero me da igual, sé que suena bien, que suena un poco diferente. Y allí voy a hacer un cambio del LFO rate. Lo había dejado en su última etapa, pero al principio entonces está así lentito. Ahora le voy a hacer el cambio, no se va a escuchar porque esto lo tenemos cerrado, pero escuchar lo guay que se escucha, es como un efecto trémolo. A mí incluso me hace pensar en un helicóptero. Lo escuchamos, lo subo, no se escucha, pero ahora sí. ¿Escucháis cómo? Se puede escuchar aún más si lo abro los atenuadores aún más. Y podemos también escuchar lo que haría si mando este LFO a audio rate aún más extremo. De hecho, también cambié el timing del delay. Antes estaba así. Lo escuchamos, pues se va a escuchar. Va a ser una especie de ruidito bonito. Estaba así. Ahora está más cortito. Y ahí tengo una parte que va a ser de transición para la parte de acordes. Entonces... va a ser bajar un poquito la modulación porque para tocar mis acordes eso va a ser demasiado. Ves que estaba aquí, la bajo aquí, 50% más o menos. Pues ahora estamos con bastante información de ritmo. Tenemos toda esta modulación, también tenemos el LFO rate que nos está haciendo el trémolo. Tenemos el panning del LFO también, como que son varias cosas a la vez. Y ahora le voy a cambiar completamente la vibra, porque ahora le voy a mandar siempre de este mismo LFO más acelerado, le voy a mandar al cutoff 2, si no me equivoco. Y sí, ¿verdad? Vale, ok. Le voy a mandar al cutoff 2, escuchamos cómo es. Vale. Si mi LFO fuera más lento, sería así. Pero acelerado es así. Y ahora lo que me interesa es volver a unos osciladores que tengan su altura normal. Si no, va a ser un follón cuando empiezo a tocar mis acordes. Entonces allí también, para mí, lo decía alguien antes, que para mí esto es como bastante como una coreografía. Y alguien me preguntaba antes del evento si había sitio para la improvisación o si improviso. Yo contesté, bueno, es que de estos patches tengo así de gordo en casa y voy a tener más. Entonces la improvisación para mí nace en el estudio, pero luego por el tipo de música que a mí me interesa hacer, guardo lo mejor y lo ordeno en esos patches. Pero sí que ha habido
yo creo que puedo decir que en cada disco hay miles de horas de improvisación, si añadimos todo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo. Sí, entonces que ahora tengo que volver al centro de mis frecuencias para que todo esté ordenado para mi otra parte que voy a tocar acordes. Entonces allí también me he inventado como mejor suena. O sea, me ha pasado igual una hora simplemente eligiendo en qué orden quería que se fuera. Y es así. Primero quito el noise. Luego subo la frecuencia del segundo oscilador. Me voy a la altura de 2 y de 8. Subo este y subo el último. Y aquí estoy por fin lista para mi última parte, que es la más difícil de tocar porque es como súper nuevo, es de hace una semana. Igual allí os voy a intentar explicar un poco un concepto que tengo de la armonía y la melodía como si fuera un diálogo. Y creo que esta nueva canción es muy buena para explicarlo porque yo cuando la toco realmente es lo que me evoca esa idea de un diálogo. Entonces, volvemos a esto. En este punto estoy lista, ¿vale? Como también allí la ola de presión está como un poco lista para explotar. Yo la paro, ¿vale? Apago el fuego. Me pongo en modo estéreo. Y si todo va bien, estoy lista para empezar la parte melódica. Lo que es un poco complicado es que el LFO rate me va a dar esta especie de... De hecho, hay algo que suena demasiado largo. Creo que igual... No está bien. A ver, ¿por qué? Creo que me he olvidado... sí. Me he olvidado una última cosa, que era abrir este otro patch, el famoso que viene de atrás del Keyboard Velocity Out. Le tengo que abrir también, así que... Así. Esto ahora me va a afectar el cutoff in. Ok, y ahora sí que estoy lista en principio. No sé qué pasa, hay una especie de rebote. Vale, ok, se me olvidó esto. Vale. Me pasé un cambio de cutoff spacing. A ver, ahora sí. Creo que sí. Entonces, el diálogo. Estoy como casi imaginando que mis dos manos son dos personas. Me vais a pensar que estoy loca. Que una es como una persona y la otra que va a tocar la melodía, la mano derecha, es otra persona. O también podría ser que estas dos manos son parte de mí. Una parte de mí que está como muy decidida y otra que está peleando con ella, ¿vale? Total, que al principio esta mano no entra y esta mano está muy decidida. Tanto en la manera en la que voy a tocar esto, que los acordes que he elegido. Ahora viene esta y tiene algo que decir. Igual no está de acuerdo. ¿Cómo lo voy a saber? Es porque ella va a tocar una nota que no entra en el acorde. La nota que va a tocar entra en el total de la serie de acordes. Si miramos todas las notas, sí que esta nota entra, no está out of tune, pero no está en plan, no estoy haciendo como que esto es un fa y un fa. No, voy a tocar un sol. Aquí va a entrar, porque el sol está aquí. Aquí también. Y aquí no, porque aquí estoy con un do menor y voy a tocar un re. ¿Escucháis que esto es como... que sería más lógico que fuera... pero no. Seguimos. Dentro. Sí. No. Sí. Porque la está dentro. Sí otra vez.
Y ahora las cosas se vuelven más dramáticas porque dejo esto en hold. Y ahora voy a repetir una figura muy insistente porque igual es una persona pesada o yo soy una parte de mí que está como obsesiva. Entonces voy a tocar esto con esta mano casi todo el rato. Y luego un pequeño cambio para ir con el último acorde que será con sol. Volveré. Otra vez. Y otra vez. Y ahora un pequeño cambio. Como que para mí son como, no sé, luces o un poco como en un diálogo con otra persona o un diálogo interno que están nuestros pensamientos y van evolucionando hasta hacia algo más oscuro o hacia algo como más luminoso. Luego seguimos con algo obsesivo. Pequeño cambio. Y luego ya algo que se abre más, literal. Y vuelvo para atrás, mismas notas al revés. Y ahora un pequeño cambio. Y al revés. Y cambio final, que me deja un poco en suspensión. Y acabaré con esto. Entonces, junto con los acordes, os lo vuelvo a tocar y a ver si os suena esa idea de diálogo. Y ahora transición al final. Voy a poner un acorde y pasar al modo paralelo, que el modo paralelo como característica que tiene es mucho más alto. ¿Por qué? En vez del de modo de serie, que era un high pass que va dentro de un low pass y nos sale una señal mono, esta vez nos va a salir pues en paralelo el high pass y el low pass y se suman, supongo, bueno, yo no soy ingeniera, pero supongo que es el hecho de que se sumen que hace que el volumen es más alto. Entonces lo escuchamos. Y ahora el truco es que voy a cambiarlo, voy a poner el acorde y cambiarlo al mismo tiempo. Y ahora es la parte final en la que esos cambios de frecuencia de antes van a ser como bastante, se van a escuchar bastante más agresivos. Y voy a estar tocando la coordinación de frecuencia, el sync. Ahora lo voy a estar usando a tope, porque lo que va a pasar es que si esto está sincronizado, mi cambio de frecuencia ya no es un cambio de pitch, es un cambio de, creo que la explicación es como intensidad de modulación. Ahora no lo sé explicar bien, pero no va a ser exactamente en pitch, va a ser como otro tipo de sonido y de ahí que nos va a dar algo súper interesante.
vuelvo a poner noise para que sea más... Algo no está bien porque no se ha escuchado ningún cambio, no sé qué ha pasado. Paralelo, a ver. Ah, sí. ¿Por qué? Pues típico. Porque no había puesto la cuarta nota, por eso estaba cambiando la frecuencia del cuarto oscilador y no se escuchaba nada. Ese whip es porque lo estoy sincronizando. Y ahora voy a hacer que esas dos frecuencias se reúnen en el centro. Y veis que lo estoy intentando tocar en ritmo, o sea, siempre intento que sea como musical el gesto. Así. No sé qué hora es. Sí, gracias. Si alguien tiene una pregunta específica sobre igual este tema, o podéis preguntar lo que queráis. También en inglés. Preguntarte sobre el proceso de composición. Sí. Que tú dijiste que ibas improvisando y luego vas sacando las partes que te gustan más. Sí. No sé si nos puedes explicar un poco más cómo es este proceso, desde las primeras ideas hasta tener algo escrito y estructurado así. Creo que al final, sea lo que sea los instrumentos que he usado, siempre para mí empieza todo con estar con el instrumento, que parece una chorrada igual, pero es estar en un sitio con el instrumento y pasar tiempo con él. Entonces siempre empieza así. Me gusta bastante mirar cosas tipo tutoriales. Creo que siempre, sin embargo, seguro que aquí todos estamos en el mismo caso, los que hacemos síntesis o música en general, que es siempre esta línea delgada entre estoy mirando algo y de verdad me está sirviendo para mejorar o aprender, y hostia, me paso mi tiempo mirando tutoriales, igual es para no enfrentarme al hecho que tengo que trabajar ya en lo mío. Para mí siempre llega un momento que digo, ok, basta ya de tutoriales y como intentar entrar más en la composición, pero me cuesta. De hecho, esas canciones han nacido este último mes y me ha ayudado mucho saber que tenía que hacer esto aquí, como que me puso un poco de presión y por fin como que empezaron a salir más ideas. Los acordes venían de otra canción que me gustaba, pero pensaba que me recordaba un poquito demasiado cosas que ya había hecho. Entonces sí tengo partituras en casa, que son como partituras como muy caseras. Sí también te digo que aunque no tengo formación clásica, tengo interés en cosas de armonía. Siempre, por desgracia, se me olvidan cosas súper rápido, pero de vez en cuando hago un repaso
de sí, cosas de armonía o intento volver a aprender otras series de acordes. Y también tengo una especie de método que tengo varios documentos Word. Y uno es una especie de tabla que pongo los títulos de lo que me ha salido y pongo las características. Y la idea es asegurarme que voy a estar usando esto de manera como completa, que no siempre en plan, no, bueno, igual, bueno, de hecho el álbum va a ser, creo, 5 temas largos, pues que no haya como 2 o 3 temas con el mismo tipo de arpegio, que no, con solo 5 temas tengo que, entonces hay un proceso que es como casi más, intento que sea más objetivo, porque al final la dificultad es que sí, que es muy difícil ser objetivos con lo que hacemos. A veces también tenemos el entusiasmo de, wow, esta cosa que hice ayer, que me lo pasé súper bien ahí, como una loca con esto. Pues igual el día siguiente te das cuenta que sí, muy divertido, pero tal vez no tan interesante a nivel musical. Entonces también como siempre dejo un poco de espacio, sí, para ver cómo, y eso, un mes después, cómo suena. Y a nivel de, sí, no sé, es como que es como ir haciendo hasta que... Sí, así, y grabo todo. Tengo un sistema de markers en mi software que es Reaper, que me gusta mucho, que es un software muy potente, pero que puede ser usado de manera muy simple. Y lo que hago, pongo en el marker, pues, page 5, y pongo para no liarme con lo que son los apuntes. Y me está yendo bastante bien lo de no perder los sonidos que más me gustan. Pero efectivamente, generalmente, por ejemplo, este tema y el otro, cada uno, ahora mismo hay partes grabadas en ¿cómo se dice? Un file de Reaper que igual dura 35 minutos. Porque sí que he estado improvisando esa duración y al final es como solo coger... entonces, realmente el proceso es hacer y guardarlo mejor. Entonces tienes markers que corresponden con los... Sí, eso es. Sí, pongo en plan sin paralelo, sin no sé qué, o sí, algo así. ¿Y luego editas tu audio también? ¿No? Por ahora estoy en fase de investigación, digamos. No estoy editando nada. La idea es como si fuera un diario como alguien que haría bocetos. Y luego sí que tendré que empezar como en el momento de grabar, que de hecho me estreso bastante, aunque estoy yo sola en el estudio, no hay nadie mirándome, no estoy pagando a nadie para grabar, pero sí que me pongo un poco tensa. Pero la idea en este caso es como abro un nuevo file limpio y también el reto, estoy intentando realmente hacerlo, aunque también me dejo un pelín de margen para modificar. Por ejemplo, lo que he tocado hoy. La idea es que esto será el disco, o sea, que hago una toma. Porque, no sé, creo que como que, sí, también he escuchado mucha música de los años 60, 70, como que me gusta mucho pensar que antes, pues la gente, qué sé yo, o por ejemplo música africana, que son 12 tíos en una sala, hay 2 micrófonos y de ahí sale un disco increíble. Esa idea que hay que intentar un poco capturar algo que no sea tan... Y de hecho eso del mundo modular me está inspirando mucho porque al final no hay tanto ámbito musical ahora en el que se valora mucho el hacer en el momento, que incluso en directos hoy en día hay mucha gente que está haciendo una especie de karaoke semi escondido o incluso no escondido, que eso es elección de cada uno, pero en esa escena me gusta mucho esa idea de que no, es que esto es en el momento y sale lo que sale. En mi caso no es sale lo que sale, lo tengo más preparado, pero sí, me gusta esta idea. Marco, ¿tenías una pregunta también? La combinación de osciladores es una forma de soft sync. No, es hard sync. Sí, es hard sync. Ni sé lo que es la soft sync. No, porque el soft sync es la manera, segundo oscilador reactar, creo es soft sync, pero obviamente es hard sync, pero porque durante un poco de tiempo por sincronizar son. Ajá. Vale. Yo tengo una pregunta, sí. O sea, siempre me entran en los tópicos clásicos. Hoy. Tú casi
has usado plugins de móvil. Ah, sí, sí. Mi pregunta era simplemente si habías notado algún tipo de diferencia en cuanto al sonido de uno, de otro. Pues la verdad es que lo han clavado, se dice. Es increíble. Yo que no soy usuaria de plugins, la verdad que me parece una herramienta increíble. Es decir, en un Te test pagaron ciego. para decir esto. ¿Ah? Te pagaron para decir esto. Pues mira, no, es que ya sé, es fatal, ¿eh? Es contenido promocional. No, pero no, de verdad te lo digo que me quedé con la boca abierta. Yo no, bueno, tengo mucha admiración por pensar que esto ha sido hecho por personas y los software que usamos están hechos por personas. A mí me explota la cabeza porque a mí me encanta esto, pero yo no soy una nerd, no hago soldering ni nada. Y la verdad que es increíble. Y la cosa que, además, sí que hubo una cosa, para que veas que soy sincera, sí que hubo una cosa que no consiguieron al principio, era la distorsión, el overdrive, que es increíble. Incluso hay gente que usa las Mungerfugers solo para ponerlas en el input y overdrive el sonido. Y eso le faltaba bastante y lo que hicieron, inventaron otro Mungerfuger que es como solo dedicado a darte ese overdrive analógico. Y yo, joder, lo escuché y pensé, ¿cómo lo han hecho? Así que sí, que está súper bien. Y otra cosa es que es más fácil en los plugins usar los CVs de atrás. Que a mí no me salía mucho, ni sabía qué tipo de cable había que usar, tenía miedo de que todo explotara. Y cuando fue beta tester, pues tuve que probar lo que es entrar en los CV in de atrás, que en plan, bueno, el filtro, que de hecho el filtro es la bomba, pues igual tienes un CV in para el cutoff rate y pues que es muy fácil de usar. Entonces yo no lo voy a usar porque yo ya he tomado mi decisión que no uso plugins, pero creo que... Y también para gente que hace como producción tipo de cine o cosas que igual tienen que ser modificadas, pues obviamente es una gozada tener un plugin que tú puedes volver a modificar las cosas cuando tú quieras. No, la verdad que me quedé impresionada. Sí, sí. ¿Son las 7 ya? Ah, vale, las 8, vale. Bueno, pues tenía más cosas, pero va a ser imposible, porque ahora, bueno, entonces ahora os toca participar. Entonces, seguros que nada más de preguntar, pues yo luego ya me quito el micrófono y son mis vacaciones, así que vosotros trabajáis. ¿Nada? ¿No? Yo te quería Sí. preguntar algo. Me gustó mucho la parte conceptual que estabas hablando del diálogo y ¿no? Como lo pensabas, partes de ti misma o las manos. Tenía la curiosidad de entre algo muy técnico y lo conceptual, ¿cómo lo manejas? O sea, primero sale esa idea de concepto y te vas a explorarlo, o explorando llegó la idea de, ok, esto puede ser un diálogo. Creo que esta idea del diálogo la tengo como bastante dentro de mí desde ya bastante tiempo. Sí que es cierto que hay temas en los que sale menos esa idea, pero por ejemplo lo que os enseñé antes, sí que para mí es como muy, muy así. Generalmente sí que tengo como unas ideas y conceptos antes del disco, pero también te diría que va variando según cómo va avanzando la cosa y a veces como que pierde un poco de importancia o no, pero me gusta como tener una especie de guión que... sí, básicamente como que, y de hecho para mí el reto de este disco, bueno, igual os vais a reír y vais a pensar que no lo estoy consiguiendo, pero me gustaría que la gente pudiera un poco bailar sobre mi música. Así que eso es como lo más, para mí es lo más bailable que yo haya hecho. Y entonces la idea es pues estar allí como buscando el pulso. Y no sé, también como para mí es como... Bueno, mira, también una cosa que puede parecer un poco tonta, pero estoy haciendo bastante deporte desde como 2 años y realmente el año pasado me puse a hacer bastante deporte. Y por ejemplo, tú haces deporte, pues mueves tu cuerpo y es como que igual a la hora de estar delante de tu instrumento, igual te apetece que las cosas no sean tan estáticas. Creo que son cosas a veces sutiles que pasan en tu vida que pueden influir en el resultado final. Espero haberte contestado más o menos, sí. Corporal me parecía súper Sí. Vale, gracias.
Y eso. Bueno, pues entonces ahora os he preparado... he sido súper seria. Tenemos aquí 2 copias de los patch points del Matriarch. Me pasé como igual 2 semanas haciendo esto, porque si no me equivoco, no parece, pero son 90 patch points, ¿vale? Tanto de cosas que pueden entrar como que pueden salir. Entonces he hecho una lista con el nombre del patch point, los CV inputs, porque pensé, bueno, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y para así como queréis como tener el dato, porque también tengo el manual, que estáis bienvenidos en mirarlo, pero pensé que sí, que tener esto a mano es cómodo. Igual repaso así, os digo muy rápidamente. Entonces que sepáis que aquí podemos usar el filtro, el delay y los VCAs como unidades separadas, porque tienen un in. Bueno, el out del VCA sería como la mezcla que ocurre después del delay. Pero entonces el filtro tiene un VCF in, one in, two in, y tiene VCF out. Y el delay también tiene delay in aquí y delay out atrás. Y si no, entonces pues tenemos los clásicos de los arpeggiator sequencer, también el keyboard, que nos dan velocity out, gate out, CV out. La modulación tenemos rate in, sync in, tenemos noise out, sample and hold out, wave out. Luego los osciladores, cada uno tiene su pitch in, su pulse width modulation, que solo eso pasa solo si estamos en una onda cuadrada o narrow pulse, y también linear FM. Luego en el mixer podemos mandar cualquier otra fuente dentro del mixer y mezclarlo con los osciladores del sinte, eso está guay. El filtro, entonces podemos poner audio in y sacarlo. Tenemos los cutoff in, tenemos también envelope amount in. Podemos, supongo, usar los melts también para mezclar cosas. Tenemos nuestros 3 atenuadores, tenemos este extra LFO. Y de los filtros, había algo súper guay que os quería enseñar, que no puedo hacer, como looping envelopes, que a mí me ha gustado mucho esto. Entonces tenemos un trigger in en cada envelope out y end envelope out. Y luego el delay, podemos modificar lo que entra a nivel de audio. Podemos modificar el feedback CV in. Eso es un poco peligroso porque se puede un poco disparar el feedback. Podemos cambiar el timing del delay, también time in 1, 2. Y podemos cambiar también el mix, como hacer que varíe la cantidad de delay en relación con el resto. Y luego pues tenemos en la sección de output, tenemos VCA in, para si queremos meter algo dentro directo. Y VCA1 CV in, si lo queremos modificar, por ejemplo, como yo hice con el LFO rápido ese o los LFOs más lentos. Y eso es todo. Así que